Bienvenidos a esta nueva clase. En este momento vamos a aprender sobre geometría. Para saber de qué tenemos que hablar o a qué vamos a meternos, ¿verdad? Este mundo, tenemos que conocer algunos conceptos básicos. Y para comenzar con los conceptos básicos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta tres temitas, ¿verdad? Tres conceptos que tenemos que tener siempre en la mente para saber de qué estamos hablando cuando trabajamos geometría. El primero es el punto. El segundo es recta. Y el tercero es la semirrecta. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos cualquiera de estos tres temas, ¿verdad? De esos tres conceptos, tenemos que tener algo claro. Tenemos que saber de qué vamos o a qué nos estamos metiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando a entender cuando vamos a trabajar estos tres puntos o esas tres definiciones? El primero, que es el punto, pues en realidad no tenemos un concepto pues general, ¿verdad? De qué es un punto. Pero nosotros lo conocemos. Cuando nosotros trabajamos esto, podemos decir que es un punto. Cuando nosotros podríamos conocerlo, ¿verdad? Como punto, porque eh, nos dicen, vea ese punto o dibuja un punto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el conocimiento, pero no tenemos un concepto en general o una definición en general que nos diga es una elaboración de un punto, um, de un dibujo, ¿verdad? De un esquema o algo así, sino que solamente es colocar el lápiz en la hoja, ¿verdad? Y realizamos un punto, ¿verdad? Eso es lo eh, que se puede convertir como una definición, ¿verdad? Es un pequeño trazo, ¿verdad? Para poder definir el punto. Ahora, la recta también es un poco difícil de especificar qué es una recta, pero por lo general tenemos el concepto de que es una sucesión de puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo voy a dibujar una línea recta ahí, ¿verdad? Y en cada una de esas líneas rectas podría decir yo que aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto y corriditos, ¿verdad? Y eso a mí me hace una recta. En la recta la vamos a definir porque puede ir para la izquierda o para la derecha. También podemos dibujar este tipo de rectas que puede ir para arriba o para abajo, ¿verdad? Es diferente la posición, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos una recta que puede ir para un lado o para el otro. Vamos a continuar con la semirrecta. Cuando trabajamos la semirrecta, vamos a decir que también vamos a dibujar una línea, ¿verdad? Semirrecta no significa un pedacito nada más, no, no, no. Es una línea, pero hay una diferencia. Vamos a iniciar desde un punto y nos vamos a dirigir hacia uno en específico. Puede ser también la misma situación anterior para abajo. Pongo mi punto y coloco la flecha, por decirlo así, para donde va dirigida mi semirrecta. Entonces, a eso nos referimos con esto. Ahora, en la recta, por ejemplo, tengo un punto A y punto B. Puedo identificarlo también de esta forma, ¿verdad? A, B, y puedo identificarlo así. En el caso de la semirrecta, yo puedo colocar, tengo un punto C y me dirijo a un punto D. O sea, no llego al final porque acá estoy como diciendo que es infinito, ¿verdad? Es a un punto infinito al que yo voy a llegar.
pero estoy comenzando con cierto punto. Entonces, la misma situación, coloco CD de esta forma, con una flecha dirigiéndome pues hacia un lado nada más. En cambio, en la anterior, estoy diciendo, por ejemplo, que yo tengo un punto A, voy a un punto B. Puedo ir al revés también, de un B a un A. En cambio, en la semirecta, no. Voy de un punto C, paso por el punto D, pero continúo, ¿verdad? Hacia un punto X, un punto infinito. Por eso tenemos que conocer estas tres partes, ¿verdad? Esas tres definiciones para que ustedes puedan entender la introducción a la geometría o introducirse a la geometría. Por eso tenemos estos conceptos básicos. Bueno, para continuar, también tenemos el concepto de tipos de ángulo. ¿Cómo vamos a conocer nosotros los tipos de ángulo? Para comenzar, pues tenemos que definir, ¿verdad?, qué es un ángulo. Y pues un ángulo es la parte plana, podríamos decir, ¿verdad? Determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Pues la unidad de medida de los ángulos del uso más común son los grados sexagesimales o simplemente grados, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos este tipo de ángulos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que también tenemos diferentes tipos de ángulos, pero eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, acá lo que ustedes están viendo es que yo estoy dibujando pues una línea recta, viendo para arriba, ¿verdad? Nosotros le llamamos que es el lado Y. Y me toca dibujar mi lado X o el eje X. Ok. Para trabajar ángulos, ¿verdad? O en este caso ángulos, lo que podemos decir o podemos definir es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos un círculo, ¿verdad? En este caso, pero vamos a dibujarle algo. En cada espacio que ustedes observan acá, vamos a hacer un poquito más gruesecito esto. En esta área que ustedes están viendo acá, que yo estoy remarcando, exactamente acá, están viendo una parte de nuestro círculo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que cuando trabajamos un plano cartesiano, vamos a trabajar siempre en contra de las agujas del reloj, de derecha a izquierda. Entonces, este primer cuadrante que tenemos acá, observamos que tenemos un ángulo, un espacio, ¿verdad? Una parte que está pues utilizada. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Nosotros tenemos que observar esta parte que tenemos acá. Este punto central acá para arriba y de este punto central para la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se dan cuenta, acá entre este pedacito y este pedacito se va a formar un ángulo. Lo vamos a representar pues de esta forma. Entonces acá hay un ángulo que nosotros podemos observar. En cada uno de los espacios podemos observar que hay un ángulo. Acá también hay otro ángulo y cerramos con el último ángulo. Cuando nosotros trabajamos ángulos, como les comento, es importante que tengamos en cuenta esta parte, ¿verdad? Que un círculo está formado por grados sexagesimales, como bien les había dicho, y vamos a completar, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a ir midiendo nuestros ángulos, nuestros grados, perdón. Lo primero que nosotros vamos a observar es el que está sobre nuestra línea de nuestro plano cartesiano, que ese lo vamos a representar con 0 grados, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna elevación de ese ángulo. Ahora, mientras vamos caminando, mientras vamos avanzando para la izquierda, nos vamos a topar con el primer ángulo, que divide, ¿verdad?, en 4 nuestro plano cartesiano, que son los 90 grados.
Si seguimos con nuestra flecha para la izquierda, vamos a completar 180 grados. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy sumando o estoy trabajando pues la parte, ¿verdad? Específica de lo que estoy trabajando es, por ejemplo, yo sé que mi círculo, ¿verdad? Está dividido o está completado siempre en 360 grados. Como yo lo estoy dividiendo dentro de 4 espacios, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a ir viendo cuántos lados, o sea, cuánto es el total de esos lados. Entonces, yo voy a corroborar acá que la división de 360 grados dividido 4 me da un total de 90. Quiere decir que yo voy a, como les dije aquí, primero son los 90 y yo voy a sumar, ¿verdad? Por decirlo así, 90 más 90 serían 180, que es el siguiente que tengo aquí. Y le voy a añadir los 90, me va a hacer un total de 270 grados que yo voy a colocar acá. Y si yo le añado 90, me cierra, obviamente, con los 360 grados, ¿verdad? Entonces, acá igual, en esta flechita me va a cerrar con los 360 grados, porque yo ya completé ese, pues todo, ¿verdad? Toda la circunferencia. Si yo hubiera dejado como por acá mi circunferencia, tal vez hubiera llegado a un 358 grados, ¿verdad? Quiere decir que me faltaron 2 grados para cerrar mi círculo. Entonces, por eso es que tenemos que tener el cuidado de siempre cerrar nuestros círculos para saber que sí tenemos nuestros 360 grados. Ahora, cuando nosotros tenemos ya pues un poquito más amplia la visión, ¿verdad? Del por qué vamos a tener siempre 360 grados en un círculo, nos vamos a ir a los tipos de ángulos que tenemos acá presentes. Veamos. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tipos de ángulos. De repente ustedes pueden conseguir un poquito menos o no creo que más, pero sí tal vez pueden decirles, tenemos 4, ¿verdad? Pero le estamos añadiendo 3 más para que nosotros tengamos en cuenta este dato. ¿Qué es lo que vamos a ver? En el primero, un ángulo recto. Si se dan cuenta, esta parte que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Es lo que nosotros acabamos de ver. Es esta área que tengo yo coloreada de color rosado, ¿verdad? Es el primer cuadrante que ustedes pueden observar. Entonces, ese es mi primer ángulo que es el recto. ¿Cuál es? Es este, ¿ve? Está una semirrecta con otra semirrecta y yo voy a colocarle, ¿verdad? Voy a calcularle este ángulo. ¿Por qué es recto? Porque si se dan cuenta, estoy en el cuadrante 0, perdón, en el ángulo 0 y yo tengo el primer ángulo recto que me va a tener hasta los 90 grados, ¿verdad? Entonces, para colocar el ángulo, lo puedo colocar acá. Y ya tenemos los 90 grados. Ahora, el ángulo obtuso, si se dan cuenta aquí no tenemos un ángulo recto de 90 grados. Estoy pasándome un poco de esos 90 grados, se abre. Entonces mi imagen, la semirrecta en 0 y la semirrecta de repente en 115, ¿verdad? O 120 grados, por lo cual se inclinó de esta forma. Entonces tenemos los más de 90 grados y si se dan cuenta, acá se abre un poco más. Acá está un poquito más cerrado. Ahora, el ángulo agudo es lo contrario al obtuso, ¿verdad? En este caso, mi semirrecta está sobre el ángulo 0
Y acá podría decir que están mis 90 grados. Pero como yo no necesito los 90, ¿verdad? Teniendo que menos, de repente unos 45 grados o 50, por lo cual mi línea, mi semirecta, perdón, está inclinada de esta forma y forma un ángulo agudo, se llama, ¿verdad? Porque está más cerrado que el recto. ¿Vean? Entonces acá sería esta forma. Vamos a borrar esta parte. Acá. Y también tenemos el ángulo llano. ¿Cuál es este ángulo? Recuerden, acá está mi ángulo 0 y yo tengo que correr 90 grados. Voy a pasar por el grado 90 y voy a pasar por los 100, por los 120 y llego hasta el ángulo 180, ¿verdad? La inclinación que necesito es como que fuera un medio círculo, si se dan cuenta. Entonces, el ángulo llano es este, el que se abre completamente como de forma vertical y se le llama llano, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a un campito, vamos al llano, dicen, porque es una parte plana. Por eso es que vamos a trabajar esto. Ahora, también tenemos un ángulo completo. ¿Cuál es el ángulo completo? Es aquel formado por un círculo, pues vamos a hacerle aquí. Así, que se completó, ¿verdad? ¿Y cuál será el ángulo? Pues los 360 grados. O sea, cuando nosotros trabajemos un círculo, vamos a trabajar siempre entonces un ángulo completo. ¿Por qué? Porque tenemos los 360 grados específicos, ¿verdad? Ahora, continuamos. Vamos a colocar acá nada más. Sería desde acá hasta acá. Sería de acá hasta acá. Vean, solo como que estamos viendo cierta parte de nuestro círculo, ¿verdad? Es uno que se vería así y el otro más o menos que se vería así, ¿verdad? Entonces, el cóncavo, es como que el que está más llenito, ¿verdad? Y el convexo es solo cierta parte que le hace falta como que al cóncavo. Yo pienso que podríamos definirlo, ¿verdad? Que el cóncavo y el convexo, al unirlos, formarían nuestro círculo completo, ¿verdad? Entonces, ahí sería la parte que nosotros vamos a corroborar, por decirlo así, ¿verdad? De los tipos de ángulos. Podemos corroborar cada uno dependiendo los tipos de ángulos que nosotros podamos observar. Entonces, ahí vamos a definir, ¿verdad? Como parte de la introducción a esta geometría y que ustedes tienen que conocer para que no tengamos ningún error en pues, la introducción de estos temas. Entonces, para poder trabajar luego, ¿verdad? Entonces, eso sería la intervención por este momento para que ustedes lo tomen en cuenta y pues aprendamos, ¿verdad? Juntos. Que tengan una buena mañana, una buena tarde, una buena noche. A cada uno de ustedes un abrazo a la distancia.